Nos metemos ya en el espacio tradicional de Fundar. Hoy Federico Friedl. Bienvenido, Federico, ¿cómo te va? Gracias por estar allí, ¿no? Nos vamos a meter al tema internacional y evidentemente uno de los temas pedidos tenía que ver con, bueno, lo que está pasando en Ucrania. Sí. Primera pregunta. Técnicamente, ¿es una invasión? ¿Cómo se lee en el ámbito de la política internacional? Bueno, antes que nada, buenas tardes, Pablo, buenas tardes a la teleaudiencia de Telesur. Sí, yo quisiera primero, Pablo, hacer una pequeña reseña histórica para ubicar a nuestros televidentes históricamente y geográficamente. Quiero mencionar una frase de un expresidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, quien fue 4 veces presidente. Es decir, algo del tema, algo debe saber. Y él sostenía que en política no existen las casualidades. Todo está debidamente pensado y organizado para que suceda como se lo ha programado. Y si llegara a suceder alguna casualidad, es porque se ha programado para que sea una casualidad. Esto, yo creo que es una frase fundamental para comenzar a entender todo el proceso que tenemos hoy de un enfrentamiento bélico, pero para englobarlo, la columna de la vez anterior hablábamos de Taiwán. Bueno, claro. China, bueno, como todo tiene que ver con todo, van a ver nuestros televidentes que las relaciones existen y que evidentemente todo tiene un correlato muy bien pensado, muy bien estructurado, y donde claramente surge que hay 3 potencias hoy en el mundo, Estados Unidos, Rusia y China, que se están disputando los espacios de poder. Digamos, si nos metemos en Ucrania hay un desbalance. Por un lado, uno puede entender o ver de lo que se ha visto en estos últimos meses, Ucrania con el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos, y Rusia con todo su poderío y con el apoyo de China, ¿es así? Claro, acá hay críticas, digamos, bastante fuertes al gobierno de Joe Biden por parte de, por ejemplo, Scott Reeder. Scott Reeder, que hoy es un escritor, analista, es un ex miembro de los Marines de los Estados Unidos, y fue durante un tiempo inspector, fiscalizador de armamento para las Naciones Unidas. En ese momento él denunció a George Bush porque dijo que era una mentira que existían armas de destrucción masiva en Irak. Bueno, eso le costó que al día de hoy lo siguen, digamos, denostando claro. Por parte de la familia Bush. ¿Y él qué dice con respecto a esto? Bueno, él dice que la guerra terminó, que Rusia ya ganó la guerra y que lo demás ya es como anecdótico. A ver, Federico, pero es una cuestión de ideología. Recordemos que Ucrania tiene un potencial por ser generador de alimentos, ¿no? Sí, ¿Es por eso o no? No. Acá, por ejemplo, otro pensador, John Mearsmeyer, que es un profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chicago, también muy leído hoy, tiene varias publicaciones, porque él anticipó en 2015 lo que iba a suceder ahora. En realidad no tiene tanto que ver la ideología, ni, digamos, vista desde lo que nosotros conocemos como clásicamente las ideologías de izquierda, derecha. Tiene que ver con los intereses económicos que son de naciones más poderosas con naciones menos poderosas. Es decir, una relación desbalanceada donde el más poderoso siempre, históricamente, impuso sus condiciones. Federico, ¿cómo queda Ucrania cuando vos estás diciendo que los analistas y algunos pensadores dicen que la guerra ya terminó, que ya ganó Rusia?
¿En qué situación quedó? Sí, esa es una opinión. Una opinión de... yo lo no mencioné porque ha tomado cierta notoriedad por de quién viene. Un ex marín, oficial de inteligencia, inspector de las Naciones Unidas de Armamento, o sea, alguien que también conoce mucho del tema. Pero, por ejemplo, Henry Kissinger, el tan, digamos, nombrado Henry Kissinger, que al día de hoy, con 99 años, sigue siendo referente de la política internacional. El foro de Davos es invitado permanentemente. Henry Kissinger también sostiene que se ha apresurado Joe Biden. Hay que recordar que Henry Kissinger es del Partido Republicano, ¿no? Son, digamos, antípodas del Partido Demócrata, pero Kissinger sostiene que esta política de sanciones económicas a Rusia lo que ha hecho es entregar a Rusia a China. Y John Mearsheimer, que es este profesor de Relaciones Internacionales, también sostiene que finalmente el enemigo es China. Por eso quería relacionar lo que hablábamos la semana anterior de Taiwán con China, porque... Y que Rusia es un intermediario conflictual, digamos, no es otra cosa. Por eso quería hacer un poquitito de historia, cómo nace Ucrania. Ucrania nace en el año más o menos 800 después de Cristo. Se crea la primera federación eslava, la crea un príncipe noruego, un príncipe Novgorod, que ellos habían invadido la zona, un vikingo, y lo que hoy es Bielorrusia, Rusia y Ucrania, se forma lo que es la primera federación en aquellos años, que adopta la religión cristiana ortodoxa. Hay que tener en cuenta que muy cerca de ellos estaba el Imperio Otomano, el Imperio Házaro también, es decir, que no eran precisamente cristianos. Con el transcurso del tiempo, Rusia se transforma en un imperio, Pedro el Grande, San Petersburgo, la ciudad, y hasta el año 1918, que surge la Revolución Rusa, es asesinado el zar Nicolás y toda su familia, y a partir de ahí Ucrania queda dentro, a partir de 1921, ya cuando se constituye la Unión Soviética, queda dentro del conglomerado de naciones que pertenecían a la Unión Soviética. Estuvieron casi 70 años, hasta la caída del muro de Berlín, en el año 89, bajo el régimen de la Unión Soviética. Y hay dos hechos que, para entender la guerra, debemos recordar. Uno se llama el Holomodom, que es una palabra ucraniana que significa morir de hambre. Entre 1932 y 1934, bajo el régimen de Stalin, en Rusia, muere en Ucrania prácticamente 4 millones de personas de hambre, siendo el responsable Stalin de esas muertes. Esto ha quedado muy grabado, a pesar de que ya han pasado casi 100 años, pero ha quedado muy grabado en la memoria de los ucranianos. Y el otro hecho importante es que en 1956 Nikita Khrushchev, que era el primer presidente de la Unión Soviética, le otorga a Ucrania Crimea. Crimea, que es una zona que da al Mar Negro, pero con una población rusa. Claro. Esto ya empieza a generar conflictividades. Población rusa bajo el gobierno ucraniano. A partir de la caída del muro de Berlín en 1989, bueno, Ucrania ya queda como una nueva nación. Y con la península incluida, ¿no? Con Crimea, claro, hasta que Vladimir Putin decide tomarla nuevamente para los rusos en el año 2014. Claro. Esto sumaba al Donbass, que es la región limítrofe, que es
la excusa de la guerra, que es población rusa fundamentalmente, que había un conflicto interno bastante importante en Ucrania entre la población prorrusa y la población pro-occidental, digamos. Y se utilizó esto. Y se utiliza esto, exactamente. Pero en definitiva, ¿el fondo cuál es? El fondo de este conflicto, porque yo no sé si a le puede interesar, es poner un escudo para una barrera más a la intromisión europea a Rusia, ¿o no? Cuando cayó el muro de Berlín, cuando se desintegra la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que fue la perestroika famosa de aquellos años, se firmaron algunos acuerdos donde Gorbachev solicitó a Occidente, a la OTAN, puntualmente, de no avanzar hacia el este, que eran las ex repúblicas soviéticas. Se acordó que sí, digamos que se iba a acordar eso, pero aparentemente nunca se cumplió en la realidad. Es decir, la OTAN siguió tras sus intereses. Esto fue durante los gobiernos se notó mucho durante los gobiernos de Bush, pero sobre todo durante el gobierno de Barack Obama. Esta política de avanzar hacia el este. Esto, bueno, de alguna manera iba a estallar en algún conflicto. ¿Por qué? Porque Rusia, al menos es lo que Vladimir Putin dice, a mí no me dejaron otra alternativa, yo tuve que reaccionar, es decir, invadió Ucrania. Ahora, en el fondo, insisto, Pablo, creo que el tema pasa fundamentalmente por China. Y bueno, decías en la columna pasada, para que veas que te prestamos atención, China lo que fundamentalmente sabe hacer es comerciar, y es lo que quiere. Entonces, ¿qué es? Es otra, bueno, tenemos tantos temas para hablar, otra ruta de la seda, hablaban. Bueno, hay la nueva ruta de la seda, obviamente. Además, hay un grupo de países, que son los BRICS, que aparentemente hubo alguna información días pasados de que Argentina podría llegar a integrar ese grupo de los BRICS, que es Rusia, China, Brasil, Sudáfrica y la India. No hay que perder de vista a la India. Bueno, ese grupo de países es muy poderoso. Si hoy, por ejemplo, Rusia y China están tan cerca, porque también debemos recordar que Vladimir Putin y Xi Jinping tuvieron una reunión días previos a que Rusia iniciara las acciones en Ucrania, donde se firmaron acuerdos de comercio, de estrechez comercial, bueno, de relaciones. Lo que ha fracasado claramente es la política que tomó Occidente, la OTAN y Estados Unidos, con respecto a las sanciones que le están aplicando a Rusia. Estas sanciones directamente, no solamente que han fracasado, sino que ahora Europa está ingresando al otoño. Ahora viene el problema del gas. Exactamente, pronto viene el frío y pronto vendrá el problema del gas, donde Rusia es el proveedor absoluto. Bueno, Alemania está complicada con eso. Alemania está muy complicada. Claro. Y todo esto ha generado problemas inflacionarios también. Bueno, sí, lo padecemos nosotros. Federico, es grandísimo el tema. Es muy largo, es muy grande, porque hay mucha historia y apasionante. Yo te invito, obviamente, a seguir hablando del tema, pero también abiertos a que la gente que quiera entender un poquito más, que quiera saber o que tenga alguna duda, se puede comunicar o con nosotros acá en el canal o a través de fundarweb.org.ar. Consultas, hay una solapa para consultas y tranquilamente vos lo podés estar respondiendo. Exactamente. Abiertos al tema, vamos a seguir hablando. Hay otros tantos para hablar. Fuera del corte hablamos de la cuestión de Qatar, que te lo dejo pendiente también. Bueno, hay mucho para hablar, así que, Federico, en tu cumpleaños, 109 años cumpliste, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, 68. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Por en tu cumpleaños estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, nosotros dejamos este espacio y seguimos con más información.